Hola, hola, buenas tardes. Qué gusto poderlos ver y comunicarnos el día de hoy. La Asociación de Epidemiología, perdón, Mexicanas de Epidemiología Veterinaria les da la más cordial bienvenida. A nombre de nuestra presidenta, la doctora Patricia Mora Medina, su servidor Juan Ramón Ayala, tengo el gusto de recibirlos el día de hoy para poder dar continuidad con nuestro ciclo de conferencias en línea. Agradezco mucho su participación y le cedo la palabra a mi compañera Gabriela Velasco. Isabel, ¿ya andas por ahí? Hola, hola. Listo. Listo. Buenas tardes. Adelante, por favor. Gracias, Juan. Bueno, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Nada más les comento que esta plática será grabada en caso de que llegue a fallar internet o bueno, para los que no nos pudieron acompañar en la sesión en vivo. De igual forma, pueden hacernos llegar sus preguntas a nuestro correo electrónico y se las haremos llegar a nuestro ponente del día de hoy. También comentó que constancias se enviarán en un plazo de 7 días hábiles y bueno, estaremos al pendiente de cualquier duda o comentario. Ahora sí vamos a dar inicio a esta conferencia, pero antes les voy a comentar un poco sobre la trayectoria del ponente del día de hoy. Él es el doctor Víctor Hugo del Río Araiza, es médico veterinario zootecnista por parte de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestro en ciencias por parte de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, de igual forma por parte de la UNAM, y es doctor en ciencias biomédicas del Instituto de Investigaciones Biomédicas. También es graduado con mención honorífica y actualmente adscrito como profesor investigador en el Departamento de Parasitología de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM desde enero del 2019. También es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y es responsable del Laboratorio de Interacciones Endocrino-Inmunitarias en Enfermedades Parasitarias de la misma facultad. Cuenta con 19 publicaciones científicas en revistas internacionales, indizadas de alto impacto y 9 capítulos de libro en temas relacionados con parasitología. También es editor de la sección veterinaria de la revista Biociencias y de un volumen especial en la revista de Medicina Tropical y Enfermedades Infecciosas. Es MBZ certificado por Conservet en el área de parasitología y miembro de la Asociación Mexicana de Parasitólogos Veterinarios y de la Sociedad Mexicana de Neuroinmunoendocrinología. También fue nominado al Premio Miguel Alemán Valdés en el 2021 y al reconocimiento Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos en el año 2022. Ganador del premio Dr. Maximiliano Ruiz Castañeda al mejor trabajo científico sobre investigación básica otorgado por la Academia Nacional de Medicina en el 2022. Y bueno, esto es solo un poco de la larga trayectoria del doctor. Bienvenido, muchísimas gracias y le cedo la palabra. Ok, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias al doctor Juan Ramón, a la doctora Gabriela por esta invitación para estar con ustedes aquí hablando un poquito acerca de este tema que se puso tan de moda hace unas cuantas semanas, un mes, ¿no? Aproximadamente, ¿qué es esto de las famosas chinches de cama? Por ahí también me tocó escuchar a veces una presentación donde decían las chinches, ¿no? Que se volvieron virales sin ser un virus. Y pues va muy acorde a lo que pasó hace poco tiempo en lo que se habló mucho, mucho de este tema. El día de hoy vamos a hablar acerca de estas chinches de aspectos generales, no vamos a entrar mucho en profundidad de lo mismo, de las mismas. Sin embargo, pues lo que quiero que queden claras son aspectos como el que nos pueden causar, qué problemas de salud pueden causar en las mascotas, en los seres humanos, qué puede pasar o cómo podemos prevenir el ser picados por estos insectos o si en realidad son transmisores de alguna enfermedad. Hablaremos de esto y de algunos puntos importantes relacionados con esta famosa chinche de cama. Entonces me voy a permitir empezar a compartirles pantalla para que veamos la presentación. Ok, muy bien, pues esta presentación justamente la titulé Cimex lectularius, aspectos relevantes de la famosa chinche de cama, porque lo que vamos a hablar son de cosas superficiales, pero que realmente sí son importantes en cuanto a temas relacionados con este insecto. ¿Cómo vamos a dividir esta presentación? Bueno, pues primeramente vamos a iniciar hablando un poco de qué son las chinches, cómo se clasifican taxonómicamente, porque a veces nos confundimos o la gente se puede llegar a confundir si es un insecto, si es un arácnido, que son en realidad.
aspectos morfológicos para su identificación, aunque no metí una diapositiva donde podamos comparar con otros insectos que también son conocidos como chinches, no chinches de cama, sino chinches. Sus diferencias anatómicas y morfológicas son bastante evidentes. Entonces vamos a ver algunos aspectos morfológicos básicos para que nosotros podamos identificarlas con facilidad. Los hospederos, aquí me refiero a quién puede estar siendo víctima de los piquetes de estos insectos. ¿Qué es lo que van a causar? La enfermedad que van a causar como tal y cómo es su ciclo biológico. Cómo es que se lleva a cabo todo el ciclo de desarrollo de estos ectoparásitos. También por ahí hay aspectos importantes como es su comportamiento alimenticio, que pues justamente en este punto, cuando van y pican, es cuando se están alimentando. Y también por ahí un dato curioso es que tienen ahí un comportamiento reproductivo bastante peculiar. Luego hablaremos muy brevemente de algunos aspectos de historia y de epidemiología, donde veremos desde cuándo son los datos fósiles más antiguos de la existencia de estas chinches, cómo se están distribuyendo geográficamente en la actualidad y qué factores están favoreciendo la distribución y la transmisión de este parásito de una región a otra, así como las áreas comunes donde nosotros las podemos encontrar. Pasaremos posteriormente a ver cuáles son los tratamientos que existen para la erradicación de las chinches, desde lo más convencional, que pueden ser métodos de control convencional, hasta ya llegar al uso de compuestos químicos que pueden actuar directamente sobre el parásito. Finalmente, bueno, antes de las conclusiones, como medidas de prevención y control, hablaremos un poco del manejo integrado de plagas, de las técnicas de detección y monitoreo que existen para ver si en realidad hay una infestación por las chinches y qué podemos hacer para ayudar a controlar y erradicar las chinches, para finalmente dar una conclusión acerca de este tema. Bueno, lo primero que vamos a hablar un poco es la etiología de esta chinche que podemos ver aquí arriba desde una vista dorsal. Pues su nombre proviene de la palabra romana cimex, que significa insecto, y de la palabra latina lectus, que viene de lectularios, que es sofá o cama pequeña. De ahí viene su nombre, ¿no? Por eso es conocida también como la chinche de cama. Pero, ¿qué son en realidad estas chinches? Estas chinches, primeramente, son insectos, son ectoparásitos que se van a alimentar de sangre durante toda su vida ninfal y adulta. Esta es una diferencia importante porque pues en algunos otros insectos, como podrían ser los mosquitos, solamente se alimentan la etapa adulta y un solo sexo de los hospederos susceptibles y de estos captan su sangre. A diferencia de ellos, las chinches durante todos sus estadios ninfales y durante su vida adulta se va a estar alimentando de sangre. Se han reportado cerca de 100 especies de chinches. Sin embargo, solamente 3 de ellas se considera que viven en los lechos humanos, dentro de las casas o particularmente en los colchones, sofás cercanos a las viviendas humanas. Cimex lectularius, que es conocida como la chinche común, y Cimex hemipterus, como la chinche tropical, son las únicas 2 especies que están clasificadas como plagas urbanas por parte de la Organización Mundial de la Salud. Y aquí muy importante, uno de los primeros puntos importantes que vamos a tocar. Hasta la fecha, Cimex lectularius, que es la más común, no es considerada, ni Cimex hemipterus, no son consideradas vectores de enfermedad. ¿A qué nos referimos con esto? Que no van a poder transmitir otro tipo de patógenos a otro ser vivo. Cosa que puede pasar, por ejemplo, hablando de la chinche besucona, que a lo mejor algunos de ustedes lo conocen, que puede transmitir otro protozoario, como es el caso de Trypanosoma cruzi. ¿Qué se ha visto en Cimex lectularius? Cimex lectularius puede albergar en sus entrañas cerca o más de 40 patógenos con potencial dañino hacia el ser humano o hacia los hospederos que está picado. Sin embargo, no se ha demostrado que pueda ser efectivo en su transmisión. Solamente hay 1 o 2 reportes donde han demostrado en condiciones muy controladas y de laboratorio que puede estar transmitiendo, por ejemplo, trypanosoma. Pero esto es en condiciones muy controladas y muy específicas.
Sin embargo, en zonas endémicas de esta enfermedad de la tripanosomosis o de algunas otras enfermedades vectoriales, no se ha demostrado que Cimex esté participando como un vector de enfermedad. Entonces, ese es un punto importante que debemos tomar en cuenta. Sin embargo, pues sí puede causar otros problemas de salud, puede causar por ahí en algunos individuos reacciones alérgicas para la misma saliva que se genera durante sus piquetes. Rápidamente, en cuanto a taxonomía, pues son artrópodos, tienen las patas articuladas, son insectos, tienen 3 pares de patas, su cuerpo se divide en cabeza, tórax y abdomen, son hemípteros, todos los miembros de la familia, del orden hemípteros son hematófagos, perdón, de la familia Cimicidae, todos los miembros de la familia Cimicidae son hematófagos, y el género es Cimex y la especie más importante es Cimex lectularius. En cuanto a aspectos morfológicos, pues cabe mencionar que son parásitos muy pequeñitos que miden unos cuantos milímetros. Aquí del lado derecho pueden ver cómo son los huevos, que miden aproximadamente 1 milímetro. De estos huevos, posteriormente vamos a tener el desarrollo de 5 estadios ninfales, y cada uno de estos estadios ninfales va aumentando aproximadamente 0.5 milímetros conforme van haciendo su ecdisis o muda para irse desarrollando. Cabe mencionar que necesitan forzosamente alimentarse de sangre entre cada muda. Se van a subir al humano, lo van a picar, o algún mamífero de sangre caliente, se van a subir, lo van a picar, se van a alimentar de sangre, y posteriormente van a regresar a las zonas o los nichos donde viven la mayor parte del tiempo estas chinches. Después de su quinto estadio ninfal, se van a transformar en parásitos adultos, dimórficos, en el cual las hembras son mucho más grandes que los machos, como podemos ver aquí, y miden ya como adultos aproximadamente de 5 a 7 milímetros. Este tamaño y esta forma que les comentaba, que es aplanado dorsoventralmente, se puede ver alterada por el hecho de alimentarse. Cuando se alimentan, se ven de un color mucho más rojizo y toman una apariencia globosa y más alargada cuando están completamente llenas de sangre. Cuando son estadios ninfales, como podemos ver aquí, su color es un poquito más translúcido, blanquecino, y a veces también se puede llegar a ver el contenido de sangre en su interior. ¿Dónde las vamos a localizar? Pues básicamente en la piel de los hospederos a los cuales están picando para alimentarse, pero la mayor parte del tiempo los vamos a encontrar en el ambiente. Ahí es donde van a tener sus refugios, en los bordes de los colchones, en las grietas de las paredes, atrás de los apagadores de luz. Todas las zonas donde pueda haber huecos u oquedades son perfectas para que las chinches puedan ingresar, reproducirse y mantenerse ahí. Realmente, el tiempo que pasan sobre una persona o un animal susceptible para alimentarse va de 5 a 8 minutos. Después de ahí, las chinches segregan una feromona que les indica cómo regresar hacia su nido. Entonces, esta feromona de agregación se llama feromona de agregación y está formada por 5 compuestos volátiles e histamina. Esta feromona de agregación les sirve para que ellas puedan censar y saber dónde es el camino de regreso hacia su hogar. La mayor parte del tiempo las vamos a encontrar en estas zonas, como vemos aquí en las imágenes del lado derecho, y nuevamente, después de unos 5 a 7 días que realicen su muda, van a volver a regresar a la zona donde haya un mamífero, un humano susceptible a la picadura, se van a alimentar de 5 a 8 minutos y van a volver a bajar. Y así va a ser su ciclo. Entonces es muy difícil que nosotros encontremos a estas chinches encima de una persona o alimentándose. Los hospederos, pues son los humanos, los mamíferos de sangre caliente, pero ¿qué queremos decir con esto? Que al ser los hospederos no quiere decir que sean los responsables de transmitir al parásito directamente, por esto que les estoy comentando. Cuando una persona se empieza a mover, si alguna chincha estuviera por ahí alimentándose, rápidamente se va a querer bajar, porque no están acostumbradas a eso. Ellas salen durante la noche por
por el aumento en la temperatura corporal, y esto pasa alrededor de la 1 de la mañana a las 5, las emisiones de CO2 que desprendemos al dormir es la que los atrae y empiezan a salir de sus nidos para poder picar. Caso contrario a otro tipo de ectoparásitos, ¿no? Como los piojos. En los piojos debe de haber contacto directo para que se transmitan. En otros ácaros, como los ácaros productores de sarna. En las chinches, no. No quiere decir que sea imposible, pero pues es difícil que se vayan a estar pasando de un hospedero a otro de la forma en la que se las estoy comentando. ¿Qué van a ocasionar cuando se manifiesta clínicamente esta enfermedad? Pues una enfermedad conocida como simicosis. La simicosis se define como una alteración cutánea que es causada por la picadura de cualquier estadio ninfal o adulto de Simex lectularius. Más que la picadura, es por la reacción alérgica a las proteínas que vienen en la saliva de estas chinches. Entonces no es tanto como, no es como tal que sea por el piquete, sino es por las proteínas antigénicas que vienen en la saliva de la chinche. ¿Qué es lo que podemos ver? Que se empiezan a presentar abultamientos enrojecidos que van a ser pruriginosos y que pues realmente es difícil distinguirlos de la picadura de algunos otros insectos. Son casi idénticas, comienzan como pequeñas máculas y luego van a progresar a pápulas. En algunos casos suelen ser pruriginosas y en ocasiones esta hipersensibilidad puede generar que se desarrollen ampollas o por mismo autotraumatismo de rascarnos fuertemente, pues que se hagan lesiones de mucho mayor tamaño. Cerca de un tercio de los pacientes que fueron picados o de las personas que son picadas puede que no tenga ninguna manifestación clínica. Realmente es como un piquete de mosco. Algunos organismos o algunas personas tienen una respuesta mucho más exacerbada y a otras parece que no les hacen absolutamente nada. Al ser muy similares las lesiones y los piquetes que se generan por estos insectos, es muy difícil que se dé un diagnóstico certero de que se está teniendo un problema de chinches solo por el hecho de presentar este tipo de ronchas o abultamientos. Aquí hay un ejemplo de cómo se pueden ver las reacciones a la picadura de las chinches dependiendo del organismo de cada individuo. Puede haber desde reacciones leves, como vemos en la imagen A, macolopular, como en la B, C, ya vemos la formación de pápulas como tal, en la D ya hay formación de nódulos, en la E ya hay la formación de vesículas, en la F, forma de bulla, en la G vemos eritrema, este enrojecimiento que se presenta en las zonas donde pican. En el H hay acumulación de líquido, una respuesta mucho más fuerte, ya hay edema. En el I podemos ver estos problemas de eczema. En la J, lesiones generalizadas, ya en partes del cuerpo bastante amplias. En la K, cuando estas picaduras se complican con infecciones secundarias, y esto es muy común por el rascado exacerbado que se puede generar, se abre mucho más la herida y esto favorece que puedan ingresar otro tipo de organismos y generar una infección secundaria. Y la L, pues va a ser la picadura común. Muchas veces refieren que estas picaduras tienen forma de, que las hacen las chinches en forma de zigzag. Y es que una chinche no va a picar e inmediatamente se va a alimentar, ¿no? Están monitoreando y censando dónde se encuentran los vasos sanguíneos que tienen mayor fluido de sangre para poderse alimentar de una mejor forma. Entonces podemos encontrar estos piquetes en forma de zigzag, que es la forma en la que las chinches monitorean hasta encontrar un vaso sanguíneo adecuado del cual se puedan alimentar. Además de lo anterior, lo más común y luego es lo que nos pasa es que puede generar problemas psicológicos. Ahí se presentan cuadros de ansiedad, insomnio, estigma social, algunos efectos psicosomáticos. No empezamos a hablar a veces nosotros hasta cuando yo doy algunas clases de insectos, pulgas, piojos, les pones imágenes a los alumnos y ves cómo se empiezan a rascar, ¿no? Es algo ahí que se desencadena en el sistema nervioso central y genera estos cuadros de ansiedad pensando que podrían estar teniendo algún ectoparásito. Y esto fue algo muy común cuando empezó esta rumor de la plaga de chinches, pues que todo el mundo ya pensaba que
realmente estábamos enfrentándonos a un serio problema de infestación por estos insectos, por todo lo que se habló alrededor, todo lo que se dijo, pues ya había una predisposición social para pensar que cualquier piquete que se presentara, en vez de pensar en los mosquitos, que también era época de los mismos, pues ya todo el mundo lo asociaba con la presencia de estas chinches. Dentro de su ciclo biológico, estas chinches pues realmente pueden tarda su ciclo aproximadamente 37 días cuando tienen la temperatura adecuada, que es aproximadamente de 27 hasta 27, 25, 27 grados centígrados. Esta temperatura y el hecho de que se alimenten, tengan una fuente constante de alimentación, va a generar que las hembras puedan poner mayor cantidad de huevos. Más o menos hay una estimación que pueden poner alrededor de 200 a 500 huevos a lo largo de su vida. A una temperatura ambiental de 22 grados o un poquito superior, las ninfas van a salir de estos huevos a los 9 días aproximadamente, van a pasar por sus 5 estadios ninfales, ya se los había comentado, pasando por cada uno de estos 5 estadios, se tiene que alimentar. ¿Qué pasa? La ninfa 1 va a censar la presencia de un hospedero que se pueda alimentar, se va a subir, va a tomar sangre, se va a bajar, se va a ir a su escondite, va a permanecer ahí en su escondite por alrededor de 5 a 8 días, ya que mudó a ninfa 2, esta ninfa 2 tiene que volver a salir nuevamente, alimentarse y hacer este mismo proceso durante todo su ciclo biológico. Ya cuando las chinches adultas se alimentaron bien, pueden vivir por varios meses. De hecho, hay información que refiere que una chincha adulta bien alimentada puede sobrevivir hasta 1 año sin alimentarse. Entonces, pues son sumamente resistentes también a la inanición, ¿no? Porque dices, pues ya comí una vez, pero puede sobrevivir 1 año todavía sin la necesidad de volverse a alimentar. Sí, estos datos, pues también hay otros que dicen que cuando esta fuente de alimentación no existe, solo pueden vivir por 70 días. Sin embargo, pues hay de las dos opiniones, 2 meses y medio, algunos hasta el año. Aquí es como se ve, en esta imagen se las puse porque me gustaría que vieran cómo se ven las chinches cuando están alimentadas y cuando no están alimentadas. El hecho de que no estén alimentadas y estén en su estadio ninfal, obviamente hace que sean mucho más difíciles de observar. Aquí vemos cómo se ve la ninfa 1, cuando está alimentada es más grande y más globosa. Lo mismo pasa en los otros estadios ninfales y en los mismos adultos. Esto también ya se los había comentado. Toman sangre y más o menos están mudando cada 5 a 8 días a una temperatura de 27 grados centígrados. Su comportamiento alimenticio, igual, ya mencionamos algunos de estos puntos, se van a alimentar durante la noche, de 12 de la madrugada a 1 de la mañana a las 5 más o menos, son atraídas por el CO2 que exhalamos y la temperatura corporal, van a buscar estos capilares que permiten un flujo rápido y constante de la sangre y más o menos se alimentan por 5, 8 a 10 minutos, se bajan y van al refugio. Las excreciones de su alimento dan lugar a este tipo de manchas. Cuando están frescas, se ven como manchas rojas. Cuando ya están secas, toman un color como café, cafezuzco. Y estas las podemos ver muchas veces en su nido. Se llega a encontrar uno de estos nidos, podemos encontrar estas estructuras que parecen piedritas cafés, que ya son las heces que están secas y toman esta apariencia. Su comportamiento reproductivo pues es bastante curioso, no hay como tal una penetración por órganos especializados, sino que le llaman una inseminación traumática. La hembra tiene una estructura donde el macho posee un aguijón en la parte anterior del abdomen, por eso se ve como más puntiagudo, como lo vimos en diapositivas anteriores, y entonces con este aguijón penetra una estructura de la hembra y ahí es donde hace la deposición del líquido seminal, de los espermatozoides particularmente. Estos espermatozoides de ahí se van a encargar de migrar hacia los
ovarios de la hembra para fertilizar los huevos y que pueda dar, eh, pueda empezar la ovoposición días después. Un poco de la historia y de la epidemiología acerca de estas chinches, pues es que no es un problema reciente, ¿no? Realmente no es reciente su aparición. Hay datos fósiles y moleculares que sitúan el origen de estas chinches varios millones de años atrás, desde antes de que existieran el ser humano, y se han documentado desde la edad del hielo. De ahí hay evidencia donde vivían en las cuevas, se estaban alimentando tanto de humanos como de murciélagos, y particularmente Cimex lectularius es la que alberga la mayor diversidad genética de esta especie, y por eso es difícil que nosotros veamos cuál es su origen, sobre todo en ciudades donde se han dado brotes importantes como podría ser Nueva York, Londres o Francia recientemente. No es difícil saber de dónde vinieron, y esto también va de la mano de la globalización, ¿no? Nos movemos con mayor facilidad de una región a otra en un tiempo mucho más corto, y esto favorece, sí, nos prohíben llevar muchas cosas, pero favorece que podamos transportar nuestros endoparásitos, pero también que nuestras maletas puedan ir este tipo de ectoparásitos. En esta tablita lo que les quiero mostrar es cómo existe una gran cantidad de evidencia de que estos insectos ya existen desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, cientos de millones de años atrás está la evidencia fósil más antigua correspondiente a un antepasado de Cimícide que fue encontrado en Birmania. 200.000 años atrás se dio el surgimiento de los humanos y comenzó la historia de las chinches en relación con el humano. Posteriormente, hace 11.5 miles de años, se dio el inicio de la agricultura, y por ende, pues los humanos dejaron de ser nómadas, empezó el proceso de ser sedentarios, se buscaron albergue, generaron moradas, y pues con ello las chinchas también empezaron a ocupar las construcciones de los humanos. 400 años antes de Cristo, pues también viene la primera mención de chinches en la historia, que fue registrada por parte de los antiguos griegos. Hay eventos importantes en algunas grandes ciudades, como por ahí de 1666, donde se dio un brote de estas chinches en Londres, y se asoció por suministros que eran importados para reconstruir la ciudad después del gran incendio de Londres. De ahí, en 1700, se reportó la llegada de estas chinches al continente americano, y por ahí de 1930 se dio un aumento de la infestación debido a que se empezaron a utilizar equipos de calefacción. A las chinches les gusta también el calor. Y pues por ahí también salieron leyes y protocolos en toda Europa para que se redujera la propagación de estas chinches. Se utilizaba mucho un compuesto y era bastante eficaz contra estas chinches, que es el diclorodifeniltricoroetano. Este diclorodifeniltricoroetano, o DDT, era empleado para fumigar. Es un plaguicida de uso agrícola, pero también se llegó a utilizar para controlar a estos ectoparásitos. Ya después de los años, en 1939, se empezó a ver que el DDT podía llegar a tener algunos efectos adversos en la salud de los humanos, y pues empezó a valorar su uso. ¿Qué pasó después? Pues después de que se empezó a valorar el uso del DDT, por allá de 1972, se empezó a prohibir su uso en los Estados Unidos. Después de que se empezó a prohibir su uso por estas consecuencias adversas en la salud, entre ellas muchas de las asociaciones médicas han concluido que este compuesto puede generar problemas como cáncer, diabetes mellitus tipo 2, convulsiones. Entonces se restringió su uso. Después de que se restringió su uso, se dio curiosamente un resurgimiento de las chinches en estos países desarrollados donde se tenía un buen control de las mismas. Y no fue hasta el 2001 donde se dio una prohibición internacional del uso del DDT.
aunque en algunos países este compuesto se sigue utilizando de manera controlada para eliminar algunos vectores de la enfermedad, particularmente a las zonas donde es endémica la malaria. Entonces, pues ahí está, ¿no? Uno de los principales compuestos efectivos ya no se usa y se han entonces buscado nuevos compuestos para intentar controlar a las chinchas. En cuanto a su distribución geográfica, aquí en puntitos rojos podemos ver que prácticamente en todo el mundo tenemos este problema. Las zonas que no tienen puntos rojos no es que no haya chinches, sino que no se han reportado oficialmente la presencia de las mismas. Pero pues ahora sí podemos ver que es una enfermedad básicamente de distribución cosmopolita. ¿Qué factores han favorecido que la distribución y la transmisión de este parásito? Pues tres son los principales. Uno de ellos, y que está por ahí en la agenda de desarrollo sostenible, pues es lo referente al cambio climático. Este aumento en la temperatura del planeta ha generado que zonas donde no era común encontrarlas, pues ya se encuentren porque tienen la temperatura ideal para que se dé el desarrollo y el ciclo de estos insectos. Otro es la globalización. Ya se los había comentado, el hecho de que nos transportemos grandes distancias en menor tiempo, pues favorece que estos insectos puedan ser transportados de manera mucho más rápida. Y el último, y no por eso el menos importante, sino que otro de los más importantes es la resistencia a los insecticidas. Básicamente, las chinches han demostrado que son resistentes a los insecticidas que se utilizan para su control y erradicación, como son los carbamatos, los neonicotinoides, los organoclorados, organofosforados, piretroides y demás. Entonces, el hecho de la resistencia a los insecticidas es algo que es muy importante para que se esté dando este resurgimiento de esta plaga urbana. ¿Dónde las podemos encontrar normalmente si sospecháramos que por ahí hay una infestación de este tipo en nuestros lugares de trabajo, en nuestros hogares? Pues tendríamos que buscar sobre todo las zonas donde tendrían o hacer sus nidos, ¿no? Podrían ser las costuras del colchón, sofás de tela u otros muebles, las cabeceras de madera, la misma ropa de cama, las cortinas, los pisos de alfombra. Los pisos de alfombra les gustan muchísimo, abajo de las alfombras también se pueden hacer sus nidos. Atrás de los enchufes eléctricos, la presencia de grietas o oquedades en paredes y pisos también son lugares donde les gusta mucho estar. Los marcos de fotos, los equipajes o las maletas cuando viajamos, pues ahí se pueden subir rápidamente para transportarse a nueva a una nueva residencia, o los mismos marcos de las fotos que ponemos en las paredes. En cuanto a los tratamientos para la erradicación de las chinches, pues tenemos desde tratamientos convencionales, pero también tratamientos químicos. Estos tratamientos convencionales van muy enfocados a el aseo. Asear profundamente la zona donde ya sabemos que hubo chinches, a veces con acción mecánica de pasar una aspiradora nos serviría muchísimo para poder capturar a todos estos insectos en sus estadios, en sus distintos estadios evolutivos o hasta en la forma de huevo. Los muebles donde ya, cuando ya están infestados, no es tan sencillo, ¿no? Si ya nosotros describimos o descubrimos que por ahí hay muebles donde están haciendo su nido, no hay que moverlos fácil, así nada más de un lugar para otro, sacarlos. ¿Qué puede pasar si hacemos eso? Que pues las chinches en el momento que lo estamos moviendo se empiezan a bajar y vamos a llevarlas a otros lugares de la vivienda. Entonces lo que se recomienda hacer ahí es emplayar muy bien el mueble antes de moverlo o aspirarlo antes, emplayarlo y posteriormente someterlo a la luz solar directa. Si realmente están muy infestados, se recomienda destruirlos completamente y si es posible hasta incinerarlos. Otra estrategia importante que se emplea es la limpieza con vapor de agua o el uso de agua caliente para destruirlas. Y también hay uso de trampas para chinches. Ahorita veremos qué desventajas tienen estas trampas, pero pues pueden ponerse
ciertas trampas en las patas de las camas, en las patas de los muebles, para evitar que las chinches puedan subir y estar picando a la gente. No son como las pulgas que pueden brincar grandes alturas, estas solamente caminan, necesitan caminar forzosamente, entonces pues poniendo estas trampas en las patas de las camas, despegando las cabeceras de las paredes, podríamos reducir la posibilidad de que se estén subiendo a picar durante la noche. Por ahí también he visto que a veces ponen cintas, estas cintas adhesivas en las patas de las camas y ahí se quedan atoradas cuando intentan subir. Entonces hay distintos métodos convencionales que se pueden utilizar. En esta tablita vemos algunos, vemos cuáles nos recomiendan, cuáles no. Esto de los platos llenos con aceite o queroseno, pues el aceite que se pone ahí o el queroseno en las patas de las camas, pues la desventaja es que es altamente flamable, ¿no? Y pues ya es una medida que se usaba en el pasado. Algunas de las que se utilizan en el presente, que sobre todo van encaminadas a la detección y al monitoreo de la infestación por esta chinche, es el uso de estas trampas. Estas trampas pueden servir, hay trampas activas y trampas pasivas. La inspección visual, por ahí cuando estuvo el problema aquí en la facultad, entre otros colaboradores y un servidor, nos mandaron a hacer una inspección visual de qué zonas podría haber riesgo de que hubieran estas chinches. Nos enfocamos mucho ahí y pues fue difícil encontrarlas, ¿no? No encontramos realmente en realidad ninguna. Pero pues ahí tenemos la desventaja que puede ser moderadamente mal interpretado esto. Hay perros que pueden detectar a las chinches. Estos perros pues detectan estas feromonas que secretan las chinches y con base en esto pueden saber si hay o no. El uso de estos perros pues se ha visto que su eficacia es moderada o alta, su precisión para detectarlas. Sin embargo, pues esto depende mucho del entrenamiento del perro y de su mismo adiestrador. Aquí, estas son las trampas activas o monitores activos, que son los que emiten calor, están secretando un poco de CO2 o algunos químicos que atraen a las chinches para que sean atrapadas en esa trampa. Sin embargo, pues estos ya son un poco caros, no existen hasta que yo sepa, a lo mejor por Amazon o Mercado Libre los pueden importar, pero aquí en el país no existen y realmente su eficacia es desconocida porque no hay la evidencia científica que respalde el funcionamiento de estas trampas o monitores activos. Entrando a la parte del control químico, pues hay una gran cantidad de clases de insecticidas, dos en particular, que se utilizan para el control de las chinches. Y hay en distintas presentaciones, sprays, aerosoles, fumigantes, repelentes, etcétera, etcétera. Los principales grupos químicos que se utilizan son los piretroides, los neonicotinoides, piroles o silicatos. Sin embargo, como ya lo había mencionado, la resistencia a estos insecticidas por parte de las chinches es un serio problema y en algunos casos se pueden utilizar combinados 2 o 3 de estos químicos, combinados también con el control convencional. Aquí vemos en esta tablita el tipo de químico que se puede utilizar. Por ejemplo, hay algunos que vienen en spray, en aerosol presurizado, y aquí está lo que incluyen. Por ejemplo, antes se utilizaba el alcohol, pero pues ahí está, ¿no? El problema de que es flamable. Los organofosforados y los carbamatos, pues ya hay resistencia, los piretroides, resistencia en el pasado, pero se siguen usando en el presente. De los aerosoles presurizados, pues los neonicotinoides y los piretroides, piroles, también se utilizan bien y estos también pues ya han demostrado que tienen resistencia. Los minerales y las sales disecantes como la tierra de diatomeas pues tienen un efecto bastante lento y por eso no son recomendables utilizarlas como única estrategia en el control de estos ectoparásitos. ¿Cómo es que se dan estos fenómenos de resistencia? Pues estimula que el 15% de las chinches ya son resistentes por la secreción de distintas enzimas como esterasas y oxidasas que van a metabolizar
rápidamente los compuestos químicos que les estamos agregando y pues además lo que va a pasar es que muchas veces la descendencia de esta chincha ya va a ser resistente a este tipo de compuestos. También cuando no se aplican de la forma adecuada, puede ser que no se alcance la concentración necesaria para matar a las chinchas, estas alcancen a metabolizar de manera efectiva la cantidad que les llevó y pues empiecen a activar genes de resistencia que ya van a estar desarrollados en su descendencia. Ahora, para prevenir y controlar a las chinches, ¿qué podemos hacer? Pues aquí entra lo que se conoce como el manejo integrado de plagas. Hay algo también muy parecido que tenemos acá en parasitología, que es el manejo integrado parasitario, que es y comprende la combinación de múltiples tácticas de control, aquí particularmente en las chinches, que pueden ser los convencionales o los químicos para un control eficaz de las mismas. ¿Qué va a requerir? Que se haya una detección e identificación, además de un seguimiento de la plaga, sintetizando un programa de control de plagas donde se utilicen métodos preventivos y reactivos, además de que se implementen programas y evaluación de los resultados, ¿no? En un lugar donde ya sabemos que una infestación no va a ser tan fácil como decir, pues ya hice la fumigación, ahí quedó, y ahí nos vemos, ¿no? Lo que se propone es que después de cierto tiempo se implementen acciones donde se evalúe si la aplicación de estos productos químicos fue eficaz. Hay que evaluar los resultados, hay que hacer un monitoreo para ver que en realidad las chinches que se encontraban ahí se murieron y que ya nos están presentando problemas de picado. Las tácticas de manejo van a incluir la detección y el monitoreo de estas infestaciones, hablar con los clientes, siempre se tiene que hablar con ellos, y también la combinación de aplicaciones de estos insecticidas con técnicas convencionales. Tratamientos térmicos, el vapor de agua, como lo habíamos comentado, el aspirado, lavado con vapor, las prendas donde se encuentran chinches se tienen que meter a la lavadora, a la secadora y poner la temperatura mayor que nos permita la tela, ¿no? Porque no todas las telas nos van a permitir que las utilicemos a una misma temperatura. Entonces nos tenemos que ir a la temperatura más alta que nos permite esa tela, meterla a la secadora para asegurarnos o tener mayor posibilidades de combatir y destruir a estas chinches. Para detectar y monitorear, pues está la inspección visual, se tiene que realizar por profesionales, son económicas y realmente son confiables. Muchas veces no necesitamos encontrar a las chinches. A veces con que encontremos manchas rojizas, que encontremos los excrementos que les había dicho que se ven como si fueran piedritas de color café, es más que suficiente para que nos demos una idea de que sí podemos tener el. Estos interceptores son los que les comentaba, los clean box que se ponen en las patas de los muebles, sobre todo de las camas, y esto nos va a ayudar a que las chinches al momento de que se quieran subir para picar queden atrapadas en estos interceptores. Esta es mucho más eficaz que solamente realizar una inspección visual. Esta ya es más costosa, la precisión es variable, como se los había comentado, dependiendo del entrenamiento del perro y de su mismo instructor. Las trampas pasivas, estas trampas pasivas, no todas existen en el mercado y no todas han sido probadas científicamente, y estas pueden ser sustituidas por trampas caseras que se centran en atrapar las chinches en una superficie pegajosa, como les había dicho, masking tape o esta cinta canela en las patas con la parte que tiene el pegamento hacia arriba, ayuda a que se queden por ahí. Han probado poner platos de cocina, que bueno, que no sean de vidrio, pero han puesto platos de cocina en las patas y les han puesto una sustancia oleosa o hasta la misma vaselina, se las han embarrado ahí y han visto que las chinches se pueden quedar atrapadas y no les permite llegar a la pata para poder subir a picar a un individuo. Las trampas activas, estas ya son costosas, son las que les comentaba, que pueden emitir cierta temperatura, pueden estar arrojando un poquito de CO2 para que las chinches se sientan atraídas
y puedan ser capturadas en estas trampas activas. Por ahí estaba leyendo un artículo donde mencionan que hicieron esta combinación de la feromona de agregación, detectaron los 5 compuestos volátiles que se encuentran ahí, los pusieron en una trampa y pues esta trampa fue bastante efectiva para poder atraer a las chinches y ser capturadas. Y aparte también le pusieron la histamina, los 5 compuestos volátiles y la histamina, y fue efectivo para que las chinches empezaran a mover hacia esa trampa. El problema es el costo, que no se encuentran en el país, y hay que tener en cuenta que ya cuando estamos hablando de una infestación, estos productos no pueden utilizarse para controlar o eliminar el problema, solo son para detectar y monitorear su presencia. Ya para el control tenemos que recurrir a los métodos convencionales, pero ya muy seguramente a la contención química. ¿Qué podemos hacer nosotros para que ayudar al control y erradicar a estas chinches? Pues sí, y muchas veces es esto del estigma social, ¿no? De que las chinches se presentan en lugares poco higiénicos o en casas desordenadas. Aunque sí, la falta de limpieza y de orden puede favorecer que aniden con mayor facilidad, ya no es exclusivo que las chinches se presenten en estas condiciones. Hoteles de muy alto prestigio, de 5 estrellas, han tenido este tipo de problemas. Entonces, pues hay que quitarnos ese estigma de pensar que solamente les va a pasar a las personas o en los hogares donde no hay una buena higiene y limpieza. ¿Qué también se recomienda? Pues sí, mantener la casa limpia y ordenada, no llegar y tirar la ropa al piso, porque pues ahí es fácil que se puedan estar subiendo. Lavar y secar la ropa de cama, utilizando la temperatura más alta posible, como se los había comentado. Revisar de manera rutinaria las costuras y pliegues del colchón, sobre todo si de repente empiezan a... No es que inmediatamente les piquen y en la mañana vayan a aparecer con ronchas. Este problema a lo mejor puede ser que los haya picado hace 2 o 3 días y apenas se esté manifestando clínicamente la respuesta a la saliva de las chinches. Sin embargo, pues siempre hay que revisar las costuras, los pliegues de los colchones y de los muebles aterciopelados para ver que no haya indicios de que haya chinches o sus excrementos. Utilizar tratamientos convencionales, comerciales o caseros van a impedir el acceso de las chinches desde el suelo hacia la cama. Esto es un poco de los que les hablaba. Si ven, estos realmente son de elaboración casera, muy económicos, no pasa nada. Están estos que yo siempre me preguntaba, que cuando iba a casa de mi abuelita, que para qué servían, y veía que los ponían en las patas de los muebles de madera. Pues las chinches no pueden subir fácilmente el vidrio, entonces pues este tipo de aparatitos o de aditamentos también nos estarían ayudando a que no suban las chinches con tanta facilidad a los muebles o a las camas. Y ahora, ¿qué pasa cuando viajamos? Es muy común que las chinches en realidad vengan de un viaje al que pudimos haber ido. ¿Por qué? Porque pues al viajar muchas veces lo que nosotros hacemos es que llegamos y ponemos la maleta sobre la cama o en zonas muy cercanas a donde dormimos, el equipaje. Entonces, pues desde ahí, y si el maletín o la maleta es de material de tela, pues va a ser muy fácil que entre las bordes y las costuras estas chinches se puedan esconder. Entonces sería recomendable que sea hecho de materiales rígidos. Ya hay algunas de plástico que solamente la parte de los cierres es donde está más expuesta, pero pues ya sería mucho más fácil de revisar. Podría utilizarse, empacar la ropa dentro de bolsas resellables, pero si no es así, al momento que lleguen al hotel o cuando regresen a sus domicilios, no poner las maletas sobre la cama o cerca de la cama. Y llegando al hotel, pues no hacer lo que mucha gente hace, ¿no? Que deja la ropa dentro de la mochila o de la maleta y la va sacando. Hay closets donde ustedes pueden ir y colgarla y que no esté tocando las paredes si es que se llegara a sospechar que pudiera haber chinches. Ya mencionamos esto, no dejar el equipaje ni la ropa o las cobijas en el suelo, sobre la cama o sobre muebles tapizados. Se tiene que colocar lo más lejos posible de la cama.
no, pero que traigo mis cosas, pues ni modo, caminamos un poquito a la maleta para sacar lo que necesitemos y no por el hecho de tenerla ahí cerca nos arriesguemos a después transportar estas chinches hacia nuestras viviendas. Al regresar, importante también, inspeccionar el equipaje lejos de la zona de los dormitorios de preferencia para ver, o si llega a ver estos insectos, pues mejor echarle por ahí al raid o tenerla afuera un rato que le dé el sol para que pues las pocas que pudieran haber venido se mueran. También esto ya lo mencionamos, guardar los equipajes, luego también la maleta que pasa, ya desempacamos y la maleta la metemos abajo de la cama. No, hay que ponerla en una zona que esté alejada de donde dormimos para evitar que pues puedan salir, picarnos y posteriormente hacer nido. Como conclusiones finales, pues realmente el resurgimiento de estas chinches está relacionado con factores como el cambio climático, la globalización y principalmente la amplia resistencia que ya existe a los insecticidas, ¿no? A los grupos químicos que se utilizan para eliminar estas chinches. El control integrado de plagas se va a basar en que nosotros detectemos y monitoreemos las posibles infestaciones por chinches, que involucra, a grosso modo, entrevistas con la gente o con los clientes, la gente que tiene el problema, las inspecciones visuales, si están nuestras posibilidades, el uso de cánidos, de monitores de chinches, ya sean de forma activa o pasiva. También hay una gran variedad de clases y productos químicos insecticidas. Sin embargo, pues ya se ha reportado resistencia por parte de estas chinches. Aunque causan enfermedad y malestar, no más allá, bueno, en algunos casos sí, pero pues lo más común es que sea como una picadura de mosquito. La mayoría de las personas vamos a responder a estas proteínas salivales igual que si fuera una picadura de mosquito. Que son molestas y pruriginosas, sí, ¿no? A mí me ha pasado siempre que me pican tanta comezón que me termino haciendo la herida mucho más grande, pero pues existen productos que disminuyen el prurito, que hay pomadas antihistamínicas que se pueden utilizar y que muchas veces no se necesita una receta médica. Si ya se tiene el problema, por ahí lo decía en la diapositiva, pero no lo mencioné, lo más recomendable es que se vaya con el médico general. ¿Qué viene en el futuro? Pues investigar, y estas investigaciones deben ir encaminadas a mejorar estos procedimientos en las pruebas de insecticidas, hacer realmente pruebas donde veamos que la concentración a la que se está recomendando el uso del insecticida sea la adecuada. ¿Cuántos años seguramente habrán pasado que se han probado fármacos para ver si la concentración que nos dijo el fabricante sigue siendo efectiva? Esto se tiene que hacer una valoración constante para ver que en realidad sigan funcionando y si no, ajustar las dosis y evitar que se siga desarrollando este problema de resistencia. Pues bueno, de mi parte sería todo. Espero que les haya sido un poquito interesante esta charla. Fue algo en realidad bastante sencillo y pues estoy atento a cualquier duda, comentario o aclaración que tenga. Muchísimas gracias, doctor. Claro que fue una plática súper interesante. También, no sé si solo a mí me pasó, pero sí generó un poquito de comezón. Y durante la plática, pues sí, creo que se fueron aclarando bastantes dudas porque sí fue muy específico. Muchísimas gracias. Y bueno, también se generan algunas otras cuestiones. Una de ellas, yo había leído que, bueno, como usted mencionó, no está demostrado que sean transmisoras de enfermedades y que una de esas causas era porque precisamente se quedan dentro de casa. Pero en esta situación en la que ya se presentan a nivel mundial, ¿podría llegar a pasar que en algún punto llegaran a ser transmisoras? Una excelente pregunta. De hecho, es algo que yo también me he estado cuestionando todas las veces que me han invitado a hablar acerca de este tema, de que es posible, ¿no? A mí nunca me gusta utilizar la palabra imposible para que esto llegara a pasar. Ya lo demostraron en condiciones muy controladas, con roedores que sí pueden transmitir cierto tipo de parásitos, en este caso Trypanosoma cruzi, pero no podemos descartar que en un futuro, no tanto la chinche, sino el protozoario que transmiten se adapte
a ser transmitido por este tipo de parásitos. ¿Qué podría pasar? Claro que sí, no lo descarto, esperemos que no sea pronto o que no llegara a pasar, pero pues de que puede, puede. Claro. Muchísimas gracias. Y la segunda sería si es recomendable realizar aspersiones de algún insecticida de manera preventiva. No, definitivamente no. Yo lo que me gusta mucho y algo que tengo muy arraigado es que nosotros debemos de empezar a generar o a realizar medicina basada en evidencias. Entonces, si nosotros no detectamos que tenemos el problema, ¿para qué vamos a poner un tratamiento preventivo? Hay algunas enfermedades muy particulares donde sí es necesario que se haga esto, pero en la mayoría de ellas, más que utilizar los productos indiscriminadamente, lo que tenemos que hacer es un monitoreo adecuado, una identificación del agente al que nos estamos enfrentando para que lo podamos combatir de una manera mucho más efectiva. Entonces, particularmente, yo no recomendaría que se utilizara ningún producto químico de forma preventiva. Una vez detectado el problema, ahora sí vamos a tomar las acciones correspondientes, pero por lo mientras no considero que sea necesario utilizar un producto químico para controlar un problema que probablemente no existe. Ok, y bueno, ahorita nos menciona también que es como en situaciones muy específicas y ahora en lo que pasó en las universidades, me parece que no se encontró nada y aún así se realizaron. Así es, así es. ¿Y cuál es la desventaja de esto? La desventaja es que estos productos químicos no son selectivos. Entonces, ¿qué fue lo que nosotros vimos posteriormente? Una gran cantidad de otros insectos o arácnidos muertos. Eso es un problema, ¿no? De que se realizó, sí, para también calmar un poquito lo que estaba pasando, Sí, claro. para, obviamente, si existía el problema, pues calmarlo, pero pues en realidad no se encontró, se hizo monitoreos, se realizó y acabamos con muchos de los insectos que existen en el ecosistema. En realidad, yo lo vi en la facultad claramente como insectos arañitas que nos ayudan a controlar otro tipo de plagas, mosquitos y demás, se llevó a todo parejo. Entonces, pues esa es una desventaja de que nosotros apliquemos este tipo de productos sin una evidencia científica o sin la evidencia que nos diga que realmente nos estamos enfrentando a un serio problema de infestación por estas chinches. Claro, y creo que sí es algo bastante importante porque no se menciona esa parte. O sea, sí es muy fácil decir que hagan algo que como para prevenir el problema, pero no se habla de esta otra parte que pues realmente sí repercute. Creo que sí es bastante Claro. importante mencionarlo. Claro, claro, sí tuvo una repercusión importante en el ecosistema por estos insectos que se llevaron los productos que fueron aplicados en muchas partes de la universidad y de la ciudad, ¿no? En general. Sí. Bueno, pues, si no hay más dudas, muchísimas gracias, doctor, por su disposición y por toda la información que nos brindó el día de hoy. De parte de la asociación también le agradecemos por estar aquí con nosotros el día de hoy. Y pues, no sé si estás por ahí, Juan Ramón, si quieras decir algo. Me parece que no. Ok, Entonces, pues, daríamos por finalizada la sesión del día de hoy. Seguimos en contacto con ustedes y pues que tengan una excelente tarde. Muchísimas gracias. excelente tarde a todos y muchas gracias por la invitación. Hasta luego. Hasta luego.